Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de La Vieja Guardia, que ya va unos cuantos más, y vuestro podcast tecnológico en estos tiempos de grandes lenguajes de modelo y IAs que todo lo devoran. Y hoy tengo el placer de tener va a ser un día especial como todos, porque todos los días son especiales, así que tenemos con nosotros a un miembro clásico de nuestro core. No vamos a tener ni a Sergio ni a Manolo, por razones que no vienen a cuento. Y pues sí que vamos a tener aquí a Fran Sao. Muy bienvenido de vuelta al podcast. Buenas, yo he vuelto y iba a hablar en el anterior programa, pero aún se me nota que tengo la voz fastidiada. No es que tenga un pique especial con Sergio o con Manolo, es solamente cuestión de salud. Queremos calmar los rumores que se cuecen en las redes cuando se anunció que en este podcast iba a estar solamente Fran y no. Entonces las redes empezaron ¿cómo se dice? A ebullir, o como se diga. Y con comentarios al respecto. Pero no, queremos no comentar que no tiene por qué. En algún momento se aparecerá Fran con Fran y Manolo. Como aparecen otros colaboradores de nuestro podcast. Y tenemos con nosotros a Sofía, y a ver si lo voy a decir. Svidervis, perdón. Desarrolladora ahora mismo de iOS, pero podría desarrollar cualquier otra cosa, o de iOS, como queráis llamarlo, es decir, el sistema operativo de los smartphones de Apple. ¿Es Correcto. así? Correcto. Y con ella vamos a hacer el episodio de hoy de nuestro podcast. Espero que sea muy interesante para los desarrolladores. Hubo ya uno que me preguntó por él, que mira, vais a traer una persona, es una pena que no puede estar, porque vais a traer una persona de iOS, por fin, y yo tenía muchas ganas de asistir, pero por otro compromiso no puede estar con nosotros. Vamos a leer un poco las noticias de estos tiempos tan convulsos en los que estamos. Es increíble, porque yo creo que estamos en tiempos más convulsos aún que la pandemia a nivel de noticias. Y sin embargo hay sorpresas enormes. Por ejemplo, hay alguien que ha descubierto que existe el protocolo DICT. Un protocolo de diccionario. Protocolo que se usa como puede ser HTTP, FTP, HTTPS, todo esto que se puede usar en un navegador o en un dispositivo que lo soporte. Pues existe un protocolo que se llama DICT, que permite conseguir claves de diccionarios y valores, más bien, hacer preguntas. Entonces, no sé, Fran, ¿quieres comentar algo? Tú que eres un veterano también de los protocolos. Sí, te oímos. Te escuchamos. Pues sí, no sé. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene de otro protocolo? Pues no hemos indagado en esto, pero parece ser que se usa muchísimo en Telnet. O sea que en la noticia viene que se usa muchísimo en Telnet. La manera de usarlo es para Telnet. Entonces haces Telnet a una máquina y una vez dentro de Telnet puedes usar el protocolo DIC para obtener valores, lo cual es muy ligero. O sea, pues podría usar para algo que es... Si aún estás usando Telnet ahí y nos escuchas, si estás en 2024 estás usando Telnet, pues a lo mejor te interesa aprender a usar el DIC para obtener valores del diccionario. Pues curioso. Sí. Yo lo he buscado rápidamente en Wikipedia porque me ha dado mucha curiosidad y dice que su meta es sobrepasar el protocolo Webster, que tampoco tengo mucha idea de qué significa, y permitir a clientes acceder a más diccionarios al mismo tiempo. Así que... Al mismo tiempo. Me he quedado igual, pero... Sí. O sea, increíble. Al mismo tiempo, sí. Imagínate. Bueno. Supongo que al final podría, de la misma manera que puedes tirar peticiones contra una API de
la RAE, va a ser que no, porque la RAE no abre API ni para atrás, ni el propio diccionario si te descuidas, pero en lugar de tirar peticiones HTTP, pues tirarías peticiones DICT. Está Pues sí. cuanto menos curioso. Sí, sería interesante implementar eso. Lo dejamos como ejercicio para nuestros oyentes. Tenemos otra noticia que es el Winamp. Los creadores del Winamp, o quien sea, alguien ha abierto el código fuente de esa aplicación, que es un clásico que se instalaba en absolutamente todos y cada uno de los ordenadores cuando apareció el formato MP3. Y se ha montado un cierto holgorio con las licencias para variar. No están muy... Sí, no es una licencia libre como tal, es una licencia donde abren el código, donde de alguna manera permiten la colaboración, pero por ejemplo no permite redistribuir modificaciones sobre el código que hayan y cosas por el estilo. Bueno, si quieres modificar y usarlo, lo utilizas en tu casa, pero no puedes redistribuirlo. Ahí han intentado, eso creo que es la propia empresa que está detrás de Winamp en la actualidad, que han intentado soltarlo, pero lo justo. Bueno, cuanto menos está curioso para la gente que quiera investigar y que quiera, seguro que sale algún proyecto divertido de ahí. Sí, la verdad es que es interesante porque para quien quiera hacer arqueología del código Windows, de la programación en Windows de esas épocas, es un tema interesante y también, si que estáis interesados en sacarle mayor partido a vuestros plugins de Winamp, que tenéis, si tenéis algún plugin de Winamp, pues podéis enchufarlo ahí. Que sería otro tema para hablar, el tema de los plugins de Winamp. Otra noticia que salió, fue una sorpresa bastante corta, pero no sé si fue sorpresa o fue algo, que es el CVE de CAPS, que salió con una prioridad del 9,9 o algo así, y que era, si tenéis una impresora abierta o algo así, el puerto de impresora abierto, pues pueden entrar por ahí. Bueno, el tema es más serio que tener una impresora por ahí suelta. Realmente, en los servidores normalmente esto ya no va a pasar. Pero los equipos de escritorio con Linux, muchas distribuciones te levantan CAPS porque es la forma estándar de configurar tu impresora. De hecho, montas tu servidor HTTP para gestionar trabajos y tal, si no quieres hacerlo a través de las herramientas propias del escritorio de turno que ya tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, es una movida. Dicen que no es demasiado serio, pero bueno, puede afectar a bastante gente, yo creo. Entonces, pues bueno, las impresoras son una raza muy falsa, así en general. Bueno, aquí empezando por eso, ¿no? Empezando por las impresoras son falsas. Empezamos por las impresoras, no acabamos bien nunca. Pues seguimos con otra noticia que es Timelinize, o como se diga, que es un proyecto de alguien que ha tenido la idea muy curiosa de crear un timeline con todas sus redes sociales. Sí, esa noticia la he colado yo en Extremis hoy. No me he parado todavía a probar el software, pero tiene pinta de ser curioso. Es una herramienta que te permite importar los datos que tú puedes exportar pues, de Twitter, de Facebook, de donde quieras, y combinarlos todos en un solo servicio, pues para ver el timeline de tu vida repartido por varias redes a la vez, pero eso. Entonces, pues bueno, dice el propio autor, dice que es un proyecto muy ambicioso y lo es seguramente porque cambiarán formatos de exportación de los distintos servicios y todo, pero bueno. Eso me recuerda que siempre tenemos que tener en la cabeza, muchas veces invertimos mucho tiempo en las redes sociales y al final, si algún día la red social decide cerrar, todo desaparece con ello.
mismamente, a un tema que me afecta así ligeramente, es el caso de Twenty, porque trabajo con gente que estuvo ahí en su momento. Twenty la cerraron, dieron unos meses o un par de años de tiempo para recuperar a la gente lo que quisiera sus backups de información, y una vez que aquello pasó el plazo, pues se cerró y se borraron los discos y se borró todo. En el caso Increíble, de ¿no? Twenty, yo creo que mucha gente lo agradecerá. El tema sobre todo el borrado de fotos y de fotos de juergas varias y cosas. Pero bueno. Es decir, que ahí sí el internet no tiene. Aquí sí puede olvidar. Sí. Y últimamente cuando subes algo no se olvida. Efectivamente, sí, sí. Es todo un tema, porque entra mucho con el tema de los backups, la gente ¿qué hace la gente que no son usuarios con sus fotos? Las suben a Facebook. Es como... de hecho, hoy tuve una curiosa anécdota que no viene a cuento de nada, pero lo voy a contar, que es que el del gimnasio de mi pueblo puso el horario en Facebook. Y dije yo, vale, entonces ¿cómo hago? Claro, porque estáis continuamente poniendo tonterías en Facebook. ¿Cómo hago después para encontrar el horario dentro de 3 meses cuando vuelva de vacaciones? Entonces, pues nada, nos llamas, que está el teléfono en la puerta. Pero sí, que no existe la idea de información estructurada. Ahora mismo es todo un stream de cosas y vamos a hablar con nuestra invitada de estas cosas y más. Y a ver, queda alguna noticia en el tintero. Así queda un libro de actualidad, Countdown to Zero Day. Sí, Es la última noticia. desgraciadamente vemos actualidad estos días de guerra, y esta tarde precisamente se ha desatado ya la guerra abierta entre Israel e Irán. Y ha dado casualidad de que estoy leyendo este libro, que lo enseño por aquí, y ya pasará el enlace bueno, a Goodreads o lo que sea. Es un libro de Kim Fetter que está muy bien documentado, tiene un buen ritmo y todo, o sea, sale muy bien, pero aparte de eso está muy bien documentado, sorprendentemente bien documentado, que cuenta la historia de la primera ciberarma así de forma importante, que fue Stuxnet. Que a quien siga un poquito temas de seguridad, incluso a quien no lo siga mucho, fue conocida porque fue un virus que se propagaba, pero que estaba diseñado específicamente para atacar el programa nuclear de Irán. Entonces, pues bueno, lo voy a recomendar por eso, porque se ha dado toda la circunstancia eso de que hay jaleo más del habitual en Oriente Medio, y estoy leyendo el libro, la verdad es que voy por más de la mitad y está muy bien documentado. Hablan de todos los puntos de vista de gente que estaba en Irán, de gente de los investigadores de Symantec que se encontraron con el virus por primera vez, investigadores ahora mismo no me acuerdo, también una firma de antivirus bielorrusa que fueron de verdad los primeros que se encontraron con el virus. Es un libro muy interesante. Muy, muy interesante. Pues la verdad es que lo apuntamos y seguramente lo pondremos en la lista de cosas del podcast. Y ahora sí, como estamos ya aburriéndonos a nosotros mismos y a nuestra invitada, pues vamos a comenzar a hablar con ella y a hacer preguntas, a ver cuál es el coste de atravesar una lista enlazada. Vale, seguro. Eso te lo digo en un 2%. Con los ojos cerrados. Vale. Bueno, la primera pregunta que siempre hacemos no es ese, que podría haber sido ese, pero es ¿cuál fue tu primer ordenador? Wow, mi primer ordenador, un Acer Aspire, creo. A ver, yo soy de los 2000, empezando 2003. O sea, ya tuviste un portátil. No, era un sobremesa, un Acer, sí. Pero, cierto, mi madre sí que tuvo ordenadores antiguos que no estaban por casa, estaban en su oficina y hay veces que lo toqueteamos, pero no era mío entonces. Pero mi primer ordenador era un Acer que era negro
y tenía el típico de Windows, el jueguillo este del pinball. Que más adelante nadie pudo migrar a los otros Windows porque el código era incomprensible. Parece que el diseñador, el coder, el programador que hizo ese juego, no sé si lo hizo bien, fue brillante, en plan súper complicado para que nadie se copie. Pero recuerdo perfectamente ese ordenador y bueno, me introdujo a los juegos. Realmente no a programación, yo no empecé programando desde pequeña como otros, ¿no? Que empezaron con Commodore y cosas más antiguas de mi época, pero sí, fue un Intel, yo creo, era un Intel, PC Intel. Así que fue muy divertido. Sí. Vale, muy bien. Entonces después, ¿te interesaste por programación tal y cual? ¿O cómo empezó el tema? ¿Cómo te picó el gusanillo? Yo creo que realmente yo no sabía qué era programar. Es decir, yo no tenía conciencia ni nadie a mi alrededor tenía nada que ver con informática o algo similar. A mí me gustaban los videojuegos. Creo que como le pasa a la mayoría de los niños ahora, ¿no? Que tienen, lo primero que tocan es un videojuego. Así que mi primera experiencia fue eso, pero realmente recuerdo en el colegio nos daban clases de informática y a mí me daban clases con un programilla llamado Logo. Logo era una tortuguita que tú le dabas comando go to izquierda y pintaba rayas y podías hacer dibujos. Sí. Y entonces le dabas instrucciones y se me daba muy bien, no sé por qué, pero esa parte se me daba muy bien y siempre al final de la clase, bueno, o de todo el lapso académico, y hacíamos exposiciones del arte, ¿no? Que hacíamos con las tortuguitas y esa fue mi primera, digamos, introducción a lo que era. Pero aún así, para mí era un juego, no era realmente algo que yo me podría dedicar para hacer algo, ¿no? Profesional. Y bueno, tus padres siempre te decían que, bueno, ellos tampoco tenían mucha experiencia, ¿no? Y lo típico, ¿no? Ser profesor, ser médico, ser cosas más tradicionales. Y realmente yo no tenía en el radar absolutamente eso hasta que estuve en la universidad en la decisión de coger una carrera y una de las carreras era computación. Y claro, yo tenía en mente la computación para mí era lo que yo había visto en el colegio. Y dije, bueno, pues me mola, venga, computación, ¿por qué no? Y luego también, o sea, yo era súper random porque yo tenía cosas muy artísticas y cosas muy, muy científicas. Me gustaban las dos cosas. Artísticamente me gustaba mucho el cine, hacer films y cosas de esas, pero en donde yo vivía, que yo soy de Venezuela, yo nací en Venezuela y estuve allí hasta el colegio. Trabajar de cine pues no tenía futuro, ¿no? Había mucha competencia, era muy... Y dije, no me gusta, pues me gusta, pero para hobby, ¿no? No como trabajo. Y luego también había escogido otra cosa súper random que era psicología, pero porque me gustaba el tema de investigar, el tema de cómo funciona, por qué algunos piensan de una manera, por qué otras personas son así o por qué otras son así, y me molaba esa no quería ser de recursos humanos, si te soy franca, así que dije, no, tampoco es para mí. Lo siento, chicos, espero que nadie me escuche aquí de recursos humanos, pero además es que una de mis hermanas se graduó también de psicología y terminó siendo de recursos humanos, así que... Y luego finalmente, pues, computación y realmente salí... En el Venezuela se hacen también unas oposiciones, bueno, unas oposiciones, se hace como la selectividad, ¿no? En la que tú escoges, haces unos exámenes. Sí. Y también entonces me salió una puntuación para escoger computación y informática en Venezuela. Entonces yo vivía en una isla, Margarita, y dije, bueno, pues venga, me voy a Margarita. Si me sigo quedando acá, no tengo que viajar y estudié informática allí y luego vine acá a España, que me mudé. Así que mi primera introducción fue, digamos, eso. Luego en el colegio y luego en la universidad medio así con la mano abierta, ¡pa! Esto es computación. No se parecía en nada a lo que yo tenía en mente. Pero bueno, lo pasé bien y mal en la universidad. Tuve lows and downs, downs and ups, como dicen, ¿no? Cosas muy arriba, en plan, wow, lo estoy disfrutando mucho. Y luego las 9 matemáticas que tuve que ver. No me preguntes por qué.
simulación y modelos, investigación de operaciones, cálculo, matemática 1, 2, o sea, Eso es, creo física. yo creo que pensaban porque todo el mundo iba para trabajar para Nvidia. Exacto, IBM, ¿no? No, IBM no, con IBM te darían un abaco. Pero y una cinta para que grabes tu trabajo, una cinta magnética. Y eso ya sería, mira qué avanzados estamos en IBM. Bueno, ahora el tema de las matemáticas tiene sentido. Vuelve a estar de moda gracias a la inteligencia artificial. Sí. Claro. Y eso al final todos son... Voy a decir la frase polémica de siempre de toda esta oleada de inteligencia artificial en realidad es estadística con esteroides. Estadística con esteroides. Sí, que esa frase que no se la robaste a Manolo, pero bueno. Y que no si no hagan nuestros... Yo la vi por ahí por más sitios, no es mía. Pero sí, Manolo también la ha dicho, seguramente. Sí. Pero estaría genial que antes de que tú escojas la carrera te den como una introducción de lo que vas a ver realmente, por ejemplo, en inteligencia artificial, porque muchas veces tú entras a la universidad sin ningún tipo de idea de qué es lo que vas a estudiar, ¿no? Entonces mucha gente se decepciona porque lo que tenían en su mente no coincide con lo que realmente estás estudiando, ¿no? Con lo que vas a hacer. Y es como cuando tienes esa fantasía de, yo recuerdo perfectamente decir, wow, Disney World, en mi mente todo sonaba tan bien, mis fantasías eran magníficas, y cuando vas a la realidad, por supuesto, nunca la realidad se asemeja a la fantasía que tienes en tu mente, ¿no? Tu mente siempre va a ser mejor. No digo que sea el caso de la universidad, pero muchas veces, por ejemplo, la inteligencia artificial no es solo prompt, ¿no? Alimentar prompt al chat, sino también tiene que ver con cálculo y con matemáticas y estadística, como dice Fran. Entonces, mucha gente se decepciona y terminan saliendo, ¿no? De la carrera. Pero bueno, no sé, mi experiencia fue esa, ¿no? Que ojalá me hubiesen dado un poco más de contexto en cuanto a lo que iba a ver y a las matemáticas que iba a ver realmente, ¿no? Porque yo no era muy buena, yo no me considero buena en matemáticas. Las matemáticas para mí fueron normales, no era ni buena y ni tampoco malísima, pero fue un sufrimiento en la universidad, y tuve compañeros que se salieron al principio del todo porque decían, no, esto tampoco no es para mí. Y luego ya entras en lo que es la informática, ¿no? Luego entras a lo que es el programar, de verdad. Que es otra cosa, es una cosa distinta, no tiene nada que ver con las matemáticas. Nada que ver. Es verdad que si tienes una lógica matemática te resultaría más sencillo, ¿no? Porque creo que sí que están unidas en ese aspecto, ¿no? La lógica que tienes que tener, ¿no? La visión que tienes que tener en cuanto a los problemas que se te presentan para resolver. Pues, bueno, las personas que son hábiles en matemática les resulta más sencillo el resolver problemas. Es lo que yo he visto, ¿no? ¿Qué pasa? No necesariamente es así, pero bueno, es lo que yo he sentido que ocurre. Gente que es muy buena en matemáticas termina siendo muy, muy buena programando. Les resulta fácil. Sí, de hecho, unas sorpresas. Yo voy a hacer dos incisos aquí. Uno sobre las matemáticas, ya que estamos, que es que me sorprendió que ahora mismo creo que hace falta más nota para entrar en selectividad en matemáticas, cuando antes las regalaban directamente. Si eres, bueno, ¿te gustan las matemáticas? Vale, bueno, si te gusta, vete ya, te aprobamos. En mis tiempos ya llovió desde que hice la selectividad, aunque algunos me dicen que fue ayer, por repetir curso, no por otra cosa. Pero algunos oyentes nos dicen eso, pero es muy sorprendente eso, que sí que hay una demanda para el mercado de matemáticos. Es muy curioso ahora mismo. Yo lo que he visto mucho, que también aquí combina mucho, en España, combina mucha gente matemáticas con otra titulación a mayores. Sí. Entonces, así, bueno, pues es un poco mejor, entre comillas, laboralmente, yo creo, que lo que se hacía antes, que era matemática pura y dura, que acababas pues de profesor de matemáticas. Y se acabó. Sí. Lo que sí, mucha gente aún así no creo que sea. Pero bueno, no sé, a lo mejor está cambiando mucho todo el mundo. Y está cambiando, y ahora salen matemáticos a punta pala. Y otra cosa que hablamos el otro día, salió que lo hizo ahí retweet Frank, de alguien que te hablaba del logo del dragón 32 y 64 hechos en España, hechos en Extremadura. Y salió, y yo me acordé de que efectivamente esos ordenadores estuvieron en mi escuela y tenían el logo. Tenía un programa que era el logo. Y esos ordenadores tenían muy, muy baja calidad, o sea, se los seteaban muy rápido, los componentes eran de muy baja calidad, pero eran basados en un diseño inglés.
pero hechos en Extremadura, en un pueblo de Extremadura. Y sí, los profesores, en cuanto podían deshacerse de ellos, lo hicieron. Pero para mí eran entrañables, muy entrañables, porque fue una de mis primeras aproximaciones al mundo de Es los ordenadores. curioso, poco, añadiré también en los enlaces la historia del logo esta que retuiteé, porque es un ordenador fabricado completamente en España, crea estas cosas locas que pasaban en los 80. Sí, eso solamente en los 80 podría haber sucedido. Y, Ujú. y bueno, después, ¿cómo llegó el tema de interesarte por la programación para móviles? Bueno, pues yo en la universidad, digamos que el título para la carrera, bueno, allí tenía que hacer una tesis y unas prácticas al mismo tiempo. Entonces, me puse a hacer unas prácticas en una empresa y era JavaScript, Mm, PHP y web. mm, Y en definitiva no era para mí, no me gustaba mucho el front en web, quiero mm, decir, ¿no? Lo acabé haciendo, todo salió bien, pero bueno, me vine a España y hice un máster. Y en el máster, que repetiría cientos de veces si pudiera, era un máster de multimedia. mm, Y te dejaban escoger al final del máster, pues también es el trabajo final, tenías que escoger hacer algo, ¿no? Entonces, propusieron hacer algo en mobile. mm, Esto fue en el 2014, creo, 2013, no, el 2012 o así. Y estaba Apple con iOS. Digamos que era no reciente, pero sí que estaba bastante nuevo, ¿no? Había mucha gente. Yo empecé con Objective-C, mm, Objective-C, ¿no? Que estaba en ese momento y pues decidimos hacer una aplicación para final, hicimos una aplicación completa con un cliente real. Entonces me dio la experiencia, ese trabajo me dio la experiencia de trabajar con un cliente real, con necesidades reales y que necesitaban realmente, y bueno, al final tuvimos que subir la aplicación, realmente se subió al market, por lo tanto, todo lo que hicimos valió para algo, no solo para sacar una nota, sino que funcionaba, el producto funcionaba y pues me dio una buena sensación de boca el tocar mobile me gustó mucho, en ese momento me pareció genial y pues acabé tocando iOS básicamente gracias a ese máster, realmente, ¿no? No sabía nada de mobile, tuve que aprenderlo allí, o sea que tuve Yo creo que nadie que sabía para picarlo. entonces, porque cuando se empezó era nuevo todo, ¿no? Era Sí, era nuevo todo absolutamente. nuevo. Realmente tuve que tocar la aplicación, era para una señora que se encargaba de hacer coaching para deportistas Ujú, y ella trabajaba con muchos ejercicios de relajación, entonces teníamos que grabar vídeos, ponerlos, tal, y una de las cosas era cómo metemos multimedia en esta aplicación. ujú, Y decidimos hacer una gamificación bueno, poniendo por ejemplo, el viento, ¿no? Utilizando cosas de los cuatro, bueno, viento, aire, fuego, entonces y cada tierra, uno de sí. los elementos, pues había algo multimedia, ¿no? Entonces había una llamita que tú movías y entonces te permitía utilizar, bueno, abstracciones de mente y relajación. Y tuve que aprender a los golpes casi cómo obtener ese algoritmo, los algoritmos de partículas, porque eran algoritmos de Ujú, partículas de fuego, de arena, de cosas de agua. La de ujú, agua me costó barbaridades, yo no ujú, encontré. Yo lo que quería era que alguien me diera el código. ChatGPT no existía. ujú, Y sí que existía el algoritmo, pero hecho en C. ujú, Porque de hecho muchos videojuegos usan ese algoritmo. En realidad todos los algoritmos que vemos en los videojuegos básicamente han sido los pioneros para que el resto de aplicaciones lo utilicen. Entonces, realmente no era un motor gráfico, pero sí el algoritmo matemático se traslada al código y pues sí que lo podías encontrar en internet, en Stack Overflow, había gente que lo tenía, pero tú tenías que básicamente traducir todo. ujú. Y fue bastante complicado en ese momento. Entonces, bueno, me tocó tocar un lenguaje de programación, bueno, de juegos que se llamaba Cocos 2D Ujú. y tuve que aprender también
Okay, yo le di fuerte a ese código, le di muy fuerte. Cocos 2D, aprendí Objective-C, aprendí diseño, cómo era el tema de las pantallas. Había un compañero que estaba conmigo en la tesis también y en el trabajo de final, que de hecho él tiene una compañía ahora, pero él ya había hecho cosas en mobile. Por lo cual, claro, pudimos trabajar, digamos, divididos. Y eso también me enseñó cómo trabajar en equipo, ¿no? En equipos de dos, cómo distribuir el trabajo, para que no... En ese momento no existía GitHub. Existía SVN, Sí. y teníamos que ser duplicados de siempre, ¿no? Este es el final. El final este sí. Final 3. Era complicado trabajar con SVN, sí. Los que pasamos por eso lo sabemos. Era complicado. Yo lo empecé, digamos que yo lo toqué allí y justo a los 6 meses salió GitHub, recuerdo perfectamente, y fue como, ¡oh, qué milagro! Ahora que lo digo sueno a vieja, antigua, ¿no? Pero GitHub no es tan nuevo tampoco, es algo muy, ya no reciente, tendrá 9 años, 10 años, algo así, GitHub. Sí. Y mira todo lo que ha logrado, ¿no? Yo creo que la tecnología del 2010 hasta acá, 14, 15 años, ha pasado de todo. Es que es increíble. Y bueno, nada, yo empecé así, básicamente tocando para ese trabajo con un cliente real y me gustó. Luego también traté de tocar Android un poquito por mi cuenta, haciendo cosas de realidad aumentada, que empezaron a sacar librerías de realidad aumentada, imagínate, hace 10 años. Y bueno, no me gustó tanto en ese momento como porque era Java. Java no sé, tuve como una relación de odio con Java y no terminaba de gustarme en ese momento. Entonces dije, Normal. me quedo con... Y dije, no, prefiero quedarme con Objective-C, con todos sus corchetes y con todo su reserva de memoria y todo el rollo que en ese momento había que usar, ¿no? Pero bueno, fue aprendiendo mucho ensayo-error, no tenía nadie que me guiara, realmente fue mucho por que salga, ¿no? Directo, te ponías allí a ver qué salía. Y bueno, tuve la oportunidad de hacerlo en una compañía, en mi primera compañía, de trabajar como junior developer, que era una consultora, y ellos, bueno, pues me dejaron como un tiempo para picar código de prueba, demos. Hicimos muchas demos en ese momento, hicimos jueguillos de letras, de arrastrar cosas en el iPad. Para mí esa fue una bonita experiencia porque pude tocar muchas cosas. Era todo nuevo, básicamente, ¿no? Había gente muy, muy pro que venía de la programación de bajo nivel, que se había pasado a mobile y sacaban cosas estupendas, magníficas, lectores de PDFs, de libros, de revistas. No sé si os acordáis que en el iPad una de las primeras aplicaciones de lectura era con la transición de la página de derecha a izquierda o izquierda a derecha y parecía una hoja. Y entonces eso tenía que calcularse con cuidado porque, claro, el iPad tenía una memoria y digamos, un CPU cortito. Y bueno, había gente que se picaba muchas cosas muy interesantes que luego las liberaba al Open, ¿no? Las daba en código fuente libre y tú podías copiarte, ¿no? O ver cómo funcionaban las cosas. Así que, y bueno, esa experiencia me gustó mucho y aquí seguimos. Pues, Lee, la verdad es que tu camino, sí, al móvil, ya veo que es un camino de pasión, digamos, hacia la tecnología, porque la verdad es que es un poco, sí, lo que me decías antes, me llama la atención lo que me decías antes de que no te gustaba el frontend, pero sin embargo el móvil sí que ahí sí que te encontraste muy a gusto. Entonces, no sé, a lo mejor, ¿qué es lo que te da el móvil que no te da el frontend? Porque yo creo que hay mucha más gente que nos está escuchando y que tiene sensaciones similares. También. No, curiosidad o sensaciones similares y a lo mejor quieren sentirse identificados. O no, o es todo lo contrario y prefieren hacer web. Por eso. Pues no sé yo definirlo, ¿no? Pero a mí me molestaba mucho el CSS.
hacer todo el tema de cascadas y de... no era buena. Yo no me ¿Cómo centrar considero... un div? ¿Cómo centrar un div? ¿Cómo centrar Versión un div? 2024. Todos los tags infinitos en HTML, luego poner los CSS. Poco a poco fueron saliendo, obviamente, poco a poco salen herramientas que te permiten avanzar, ¿no? El Bootstrap, recuerdo, hice mis páginas web allí. Es que luego también tenía amigos que eran súper rápidos. Y yo digo, a mí no me termina, ¿no? Yo no termino, está mal compararse, ¿no? Pero yo dije, no puede ser que a esta persona le vaya tan bien, o sea, que fuese tan rápido y a mí me cueste tanto entenderlo. Entonces dije, bueno, me prefiero cambiar y probar otra herramienta, otra plataforma que la que yo pueda aprender más rápido, ¿no? Y el mobile me pasó que fue lo contrario, pude hacer cosas más rápido, a pesar de todas las dificultades, ¿no? Que también tiene mobile. Mobile tiene muchas dificultades, yo me he dado muchas veces de cabeza contra cosas y me he atascado y tal, pero no sé si web al mismo tiempo es como un campo enorme, ¿no? Hay tantas cosas, tantos frameworks, hay tantas cosas que tocar que a mí me parecía, a mí me ponía nerviosa, ¿no? El CSS me disgustaba, no puedo. En la universidad tuve un compañero que era un crack, él programaba páginas web con bloc de notas. Y digo, este es una máquina, este hombre, o sea, literalmente es un robot, porque ¿cómo puedes visualizar cosas en un bloc de notas? No tenía ni corrector, vamos, que no. Que al final, no sé, mobile me daba más satisfacción, además, ver el producto, no lo sé, era otra sensación, ¿no? No sabría explicarlo a ciencia cierta, ¿no? Pero no lo sé, me daba más satisfacción tocar el mobile. Había más cosas, era como algo nuevo, ¿no? Era como, todo era nuevo, todo, bueno, ahí siguen saliendo cosas nuevas, ¿no? Así que, no sé, esa yo creo que es Vale, porque mi historia. hablabas con razón de que, claro, en web hay muchos frameworks JavaScript, que yo súper a favor de que la gente, totalmente a favor de que la gente se haga su propio framework y cada desarrollador se haga su framework y que la gente use el que más le guste. Pero claro, eso contrasta mucho específicamente con el ecosistema en el que tú trabajas. O por lo menos el Sí. ecosistema iOS y Apple tiene fama de ser cerrado, súper cerrado. No tiene fama, es una realidad. Es muy cerrado. Es una caja negra muchas veces y la gente que trabaja con eso, pues a veces se ve muy limitada. ¿Tú te ves limitada también? A veces echarías de menos no tener otro nuevo framework o otra nueva forma de hacer las cosas o algo. Ok, pues este es un sí y un no. ¿Por qué? Que sea una caja cerrada te permite, sí, tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Las cosas positivas que tiene que ser una caja cerrada es que tú haces las cosas que se supone que tiene que hacer, ¿no? No necesitas ver las tripas, es así, y bueno, y te acostumbras a hacer las cosas como te dicen que tienes que hacerlas. Sí que puedes retar el sistema y mucha gente lo ha hecho, o sea, sale Cydia que es un sistema operativo en el que se rompe, ¿no? Jailbreak del sistema operativo para hacer cosas que bueno, se salían, ¿no? De la caja negra que te daba Apple. Pero por otro lado también te permite, bueno, una seguridad entre comillas, porque al final todos los sistemas son hackeables, ¿no? Y bueno, el phishing ya básicamente se hace 80% en móvil. Pero digamos que bueno, eso yo lo veía como algo positivo. Limitaciones que tiene. Por ejemplo, el EDA, ¿no? que utiliza Apple es muy mejorable, muchísimo, muy mejorable. Lo comparamos con JetBrains o Visual Studio de Android y bueno, es que no hay color, ¿no? Hay cosas que son fundamentales y básicas que debería tener un IDEA como que te subraye, ¿no? Si has borrado una línea y ese import que te diga, mira, este import no lo estás usando, ¿sabes? Son cosas muy triviales que deberían estar allí o el típico que tú quieres cambiarle el nombre a una clase, a una variable que se repite por muchos ficheros y si el proyecto es muy tocho,
adiós, se cerró Xcode y no, no refactorizaste, ¿no? Entonces, es muy limitado, no sé por qué Apple ha decidido no mejorar. Antes sí que habían plugins dentro del propio IDE que la gente desarrollaba, ¿no? Era open source y Apple decidió cerrarlo. Entonces tú tenías cosas que te permitían mejorar la experiencia del desarrollador, pero Apple al final decidió, mira, no, esto infringe la seguridad, al final te pueden inyectar cosas, cualquiera puede tener acceso a tu código, etc, etc. Cerramos todo, ¿no? Entonces, bueno, te da una sensación de seguridad por un lado y por otro, pues claro, evidentemente si unas personas son muy inquietas en el tema de desarrollar cositas mucho más concretas que se salen de esa caja negra, pues obviamente no lo vas a poder hacer. Y bueno, Android, por otro lado, he programado poco en Android, ¿no? Pero por otro lado, Android también se ha puesto ahora al mismo nivel de iOS, en el sentido en cuanto a código, al lenguaje de programación. Ahora hemos transicionado a un lenguaje imperativo, a un lenguaje más dinámico, ¿no? Ya, por ejemplo, utilizamos SwiftUI, que es el lenguaje de programación, donde no es un lenguaje imperativo y las pantallas las haces en un instante. O sea, no te puedo explicar es noche y el día, ¿no? Lo que hacías antes con UIKit, que era digamos, el framework que utilizaba Apple para construir las pantallas, versus lo que tenemos ahora. Y Android ahora usa Jetpack Compose, que se parece bastante, es declarativo también, un lenguaje declarativo. Entonces, digamos que Apple no se ha quedado estancado, ¿no? Lo que era antes, ahora Swift es un lenguaje de programación que es abierto a la comunidad, es open source. Entonces, claro, open source ahí tú das un pitch de yo quiero mejorar esto en el código, a veces yo creo que es excesivo, hacen muchos cambios, cada año hay cientos y cientos de cambios, cientos y cientos de mejoras, y es un poco excesivo en mi opinión. Está guay que sea open source, pero llega un punto en que dices, Dios mío, ¿a cuánto más tengo que aprender del lenguaje, ¿sabes? Salen cosas que tú dices, es necesario, es como, no, esa claro oscuro que hay ahí, ¿no? Ese bittersweet que le llamo. Entonces, en Android no sé si pasará igual, realmente estoy fuera de onda con Android en ese aspecto, pero sí sé que Jetpack Compose se asemeja muchísimo y Kotlin se asemeja muchísimo también a Swift. Entonces eso te permite trabajar en dos entornos que pueden ser compatibles a la larga, ¿no? Y eso está claro con Google ha sacado Kotlin multiplataforma ahora, que te permite trabajar en un base code que, por ejemplo, es Kotlin, ¿no? Entonces toda tu capa de datos es Kotlin y toda presentación es Android iOS, ¿no? /iOS. Pero consumes solo un código base. Entonces tienes todos los dominios, por ejemplo, en un solo código. Y yo creo que los tiros van a ir por allí en tema de retrocompatibilidad entre plataformas. O sea, va a llegar un nivel que se van a tocar y van a estar iguales. Entonces los programadores podrán tocar ambas cosas al mismo tiempo. Ya muchos lo hacían. Habían chicos y chicas que ya tocaban las dos plataformas, ¿no? Eran el full stack mobile, ¿no? Pero con todos estos cambios que mencioné antes, ¿no? Del lenguaje de programación, no, el ritmo que tienes que tener para ambos, uno de los dos va a cojear, ¿no? Es como, ¿cuál cojea? Tú lo decides. ¿Cuál vas a aprender? Por comentarlo, bueno, Sofía y yo nos conocemos en una etapa profesional que fue en Rentalia. Idealista, sí. En Idealista, la plataforma que hacía Idealista. En aquella época estabais dos en el equipo de mobile, estabais Miguel y tú. Miguel, sí, que le pegaba más a la parte de Android y tú que estabas para la parte de iOS. Pero bueno, luego combinabais, trabajabais los dos a la vez, sí, también tocando un lado y en otro. Pero claro, es mucho más fácil si el código base es uno y no dos plataformas totalmente diferentes, ¿no? Diferentes. Exacto, sí. De hecho, Miguel se casó y tuve que utilizar el mes de vacaciones para yo acabar cosas de Android. Y claro, evidentemente, ¿no? Tú
cuando llegó Miguel me corrigió cosas, ¿no? Pero bueno, se sacó adelante, se avanzaron cosas, ¿no? Es lo típico, te sabes la base de uno y si el otro pues tiene similitudes, es más sencillo, digamos, coger ese ritmo. Entonces, por un lado, yo creo que está mejorando, digamos que el ambiente mobile, al menos en nativo, ¿no? No hablemos ya de React Native, Flutter, que son De hecho, quería web preguntarte por engines. eso. Quería Claro. preguntarte por esas plataformas, porque yo conozco gente que trabaja con Flutter, por ejemplo, y que están relativamente contentos con Flutter, porque con Flutter puedes hacer móvil de las dos plataformas y web al mismo tiempo, en teoría. Correcto, sí. Flutter al final es un lenguaje de programación open source, ¿no? Que Es Dart, está en el fondo. inspirado Sí, en Dart. Que es en Dart. Y lo sacó Google, ¿no? El problema que yo le veo trabajando, igual que Kotlin multiplataforma, que está inspirado por Google, pero bueno, tiene backup de Android, entonces como que es más seguro, digamos. Pero Flutter, mi gran problema con los web engines o en los programas, lenguajes de programación que están inspirados en web y que al final es un lenguaje que tienes que aprender, es decir, es un lenguaje nuevo. Si te especializas en Flutter, también tienes que tener en cuenta quiénes te van a contratar. Yo lo veo al aspecto de quién me va a cuáles son tus salidas, ¿no? De trabajo. Yo no sé, lo veo así. Flutter está muy bien si tú quieres aprender algo nuevo, vamos a y si ves que hay mucha demanda por ese lenguaje, bueno, lo puedes intentar porque tienes web y tienes mobile, ¿no? Y el mobile realmente funciona en iOS y Android, pero nunca va a ser la experiencia nativa, en mi opinión. Y por supuesto, tienes que aprender un lenguaje nuevo, tienes que utilizar el framework que solo lo sacó Google. Te puedes encasillar un poco en esa, digamos, en ese lenguaje. Pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Como dicen. Y sí, a mí yo intenté hacer un tutorial, pero yo dije, no, prefiero invertir este tiempo en otras cosas más nativas y como que mejorar lo que ya yo sabía en nativo y ir por ese camino. Flutter, bueno, es por Google y antes React Native lo tiene Facebook. Lo que iba a decir antes era que Flutter, mi problema con Flutter es Google. A Google es muy conocido por matar aplicaciones, por caput, ¿no? Se acabó, chicos, hasta aquí llegó todo y tú, wow, ya me quedé sin servicio. Entonces ese es mi gran problema con Flutter, que yo no sé, nunca se sabe cuánto podrá ser el fin de Flutter, ¿no? Dependerá de no sé qué dependerá, no sé cómo toman las decisiones en Google. Pero casi que si hay una persona empezando, yo le diría que empiece con Kotlin multiplataforma, o que empiece con Android, o que empiece con iOS. Nativo. Primero empiece con nativo, a menos que hayas o vengas de web. Si vienes de web, quizás Flutter te parecerá más sencillo. Pero ojo, tienes que aprender el lenguaje. Tienes que aprender el lenguaje, tienes que saber qué es lo que estás escribiendo. Yo lo veo, a mí me parece una cascada de código, no sé, es como la pirámide de Doom, ¿no? Que le llaman la pirámide esta de if, es todo anidado. Pero bueno, de nuevo, para gustar los colores. Y si te va bien, pues genial, ¿no? Es perfecto, tío, tira por ello y adelante. Pero yo no lo haría. Yo a esta altura lo invertiría en otra cosa. Incluso en Pues, ahí, ¿sabes? En inteligencia artificial o algo así. ¿Cuándo hiciste el cambio, hablando de lenguajes y tal, de Objective-C a Swift? ¿Cuándo fue que salió Swift? ¿En 2003, 2014? Swift. por ahí sí. Sobre esa. Incluso un poco. Sí, por No, eso ahora, en sí. 2014. Sí. Yo no tardé mucho, porque tuve la suerte de empezar cuando ya Objective-C estaba no muriendo, pero sí discontinuándose. Y empezó Swift. Entonces empecé a saco a programar en Swift. De hecho, ya hoy en día quedarán aplicaciones Objective-C Legacy, seguramente en algún Sí, banco sí, quedan. o en aplicaciones que digamos que tienen una base de usuarios importante y que no quieren migrar por motivos
motivos organizacionales o motivos no sé, profesionales, pero son pocas, quedan, pero digamos que ahora todo es Swift y Swift UI. Es que Swift UI wow, es súper rápido, todo súper rápido. Tienen sus dificultades, por supuesto, navegaciones y bueno, pero bueno, poco a poco lo vas construyendo. Pero todo lo que es maquetación ahora puedes trabajarlo súper rápido con lenguaje con Swift UI. Y a mí me mola mucho Swift UI, ¿no? ¿Qué te puedo decir? He estado trabajando durante 2 años con él y ya no me acuerdo cómo trabajar con UIKit, que era lo anterior. UIKit trabajaba con una cosa llamada constraints. Las constraints eran como anclajes para la visualización. Es decir, tú querías trabajar con la pantalla y querías poner objetos en pantalla, tenías varias opciones de hacerlo. O bien visual o WYSIWYG, yo lo rastro y lo pego. Por código tú programabas en la posición en la que querían estar las cosas, pero luego tenías que decirle, vale, si es un dispositivo grande, si es pequeño, encógete, si es grande, amplía. Ponte en horizontal, ponte en vertical. Y todo esto era con paciencia. Tardabas el triple y tenías que aprender muy bien ese tema de las constantes, las constraints en Swift. No sabría, para la gente que nunca ha tocado esto es difícil de explicarlo, ¿no? Sin mostrarlo. En un vídeo, una presentación, pero digamos que hubo un cambio importante con la introducción de Swift UI. Bueno, pues seguimos un poco ya con el tema de los detalles. Yo quería preguntarte, porque a mí me han dicho hace tiempo ya, hace muchos años, que había un mercado muy grande de juegos para ¿Bobby? para iOS, y si has desarrollado alguno o te has interesado por este tipo de programación. Yo hice el máster queriendo programar juegos. Ujú. Intenté hacer alguno con esta herramienta que te llaman Cocos2D, y Ujú. luego Apple sacó su propio engine de juegos. Ujú. Pero mi gran problema es el diseño. Quiero hacer un escenario, no sé cómo hacerlo. Quiero dibujarlo, digamos, ¿no? Necesitaba un artista que trabajara conmigo. Y nunca me vi en la tesitura de hacerlo, ¿no? Era mi primer jueguecillo demo fue el Nyan Cat. Ujú. No sé si te acuerdas que era este Sí, gatito Nyan Cat, pixelado. sí. Mi idea era hacer el Nyan Cat y que disparara arcoiris. Muy, muy tierno él, y que matara y que, bueno, era como un shooter, ¿vale? Ujú. Era un shooter, imagínate un 2D, en tercera persona, y veías al gatito disparando arcoiris y bueno, que salieran enemigos tiernos también, ¿no? Bueno, súper super girly. Y claro, me vi en ese problema, no sabía cómo, no sé dibujar, no sé diseñar. Entonces eso me bloqueó mucho para el tema del juego. Y también es un mundo, el videojuego no tiene nada que ver con diseñar aplicaciones de producto. Ujú. Es otra historia, es programación. Allí sí tienes que utilizar matemáticas dependiendo del tipo de juego, tienes que utilizar engines para mejorar, bueno, que te permitan aplicar juegos. Y digamos que no seguí por ese camino. Sí que hice muchas demos de cartas, de adivinar los colores, para niños, ¿no? Todo para pequeños. En la primera empresa en la que estuve, también otro de arrastrar objetos y hacer match. Yo creo que sí hay mucho público para ese tipo de juegos. Y si eres una persona que le gusta el diseño y sabes diseñar, bueno, ahora con todas estas herramientas que hay en día que te generan los propios dibujos, es más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo. Pero para mí, uno de los bloqueantes es el tema del diseño. Para mí ese era uno de los primeros bloques. Entonces no seguí ese camino. Digamos que vi más la salida profesional hacia productos más de consumo mayoritario en otro aspecto, ¿no? Ujú. Pero el videojuego siempre ha estado allí siempre ha estado en mi corazoncito tratar de hacer un juego. Así que, bueno, no sé si lo haré algún día, pero bueno, sí que estuve.
De todas formas, aparte, bueno, no eran juegos y tal, pero aparte de tu vertiente profesional, que ya tienes un recorrido entre unas cosas y otras, pero ya tienes un buen Sí, recorrido profesional. Estuviste en eDreams, sí, me parece, ¿no? Después sí, de estuve en eDreams, tal. Mm, en Idealista, eDreams, en Wildbox ahora. mm. Pronto comenzaré en otro sitio. Ah, Y sí, justo. Wildbox es, bueno, a mí es básicamente crear un producto que se conecta a cargadores eléctricos para coches eléctricos. ujú. Es un producto que nunca jamás pensé que iba a tocar y bueno, por otro lado también es interesante, ¿no? Moverse un poco y hacer cosas, bueno, ir viendo qué es lo que hace la gente y bueno, básicamente son productos que, antes estuve en doméstica también, pero duré súper poco porque el COVID les pegó. El COVID fue el destructor de empresas, en mi opinión. Después del COVID todo se fue básicamente a la porra, ¿no? Es como que les ha pegado mucho a empresas de diferentes tipos, han hecho reducciones de Esas empresas personal. pequeñas, yo conocía más de uno que en la época del COVID dura Hmm. acabó cambiando de trabajo porque había empresas que le rompió totalmente la planificación y todo, sí. Sí, Doméstica, por ejemplo, me contrató en 2022. Sí, 2022 y duré solo 6 meses porque despidieron a 80% de la plantilla. Mm. Pero era un producto que a mí particularmente me gustaba y yo le decía a mi madre, me gustaba mucho porque era multimedia, pero al mismo tiempo aprendías no solo de programación, vamos a hacer un vídeo, no, y de códex y de rollos del estilo, ¿no? Sino que también te pones a mirar el producto. Piensas más en el producto, piensas más en el usuario, piensas, en ese caso, por ejemplo, son cursos que no son técnicos, son cursos más orientados a rubros como el arte, cómo tallar en piedra, o, ¿sabes? Cosas que no son tradicionales. Y a mí Ya. me molaba muchísimo. Yo cuando me tocaba hacer el QA, yo decía, tío, no puedo hacer QA porque me quedo viendo los vídeos, ¿sabes? Yo mismo estoy aquí haciendo los cursos. Estoy haciendo los cursos, no, no puedo. Y cursos muy interesantes también, ¿no? Como habían personas súper top CEOs de Silicon Valley dando cursos de cómo gestionar tu tiempo, temas que son interesantes y que tú no pensarías en verlo y allí vamos, yo al tener acceso a él, pues claro, me percataba de esas cosas, ¿no? Y lo interesante que era ese tema. Y en eDreams también, en Dreams fue donde más tiempo estuve y bueno, era una empresa muy grande, ofrecía cosas muy chulas como los soft skills, mejorar temas de soft skills, en tema de arquitectura aprendí muchísimo con mis compañeros. Tengo compañeros que han salido de allí, ahora están trabajando en empresas como GoodNotes, que GoodNotes está una empresa de Hong Kong, pero que recluta atrás del mundo y se dedica única y exclusivamente a temas de lápiz, de escribir a lápiz en los iPads, en los ¿No? dispositivos móviles. Y es uno de los socios, bueno, perdón si no lo digo correctamente, chicos, pero a los que me están escuchando digo. Y yo, el hecho de pasar por empresas diferentes, que manejan diferentes productos y con diferentes compañeros que hacen cosas distintas pero iguales, ¿no? Ven los problemas de forma distinta y se manejan los problemas. Yo he aprendido muchísimo. Toda mi experiencia, toda la trayectoria que he tenido me ha servido para aprender de muchos productos, ver al usuario de forma diferente, las necesidades que tiene el usuario, no necesariamente son las que ellos quieren, ¿no? Mejor dicho, las necesidades pueden ser que ellos no sepan que las tienen, el usuario no sabe que la tienen. Muchas veces tú le provees una solución a un problema que ellos no sabían que lo tenían. Es una filosofía muy Steve Jobs. Pues déjame ponerme aquí ¿cómo era que tenía el mentón, ¿no? La manita en el mentón. No, pero es muy, muy interesante. Y por ejemplo, Steve Jobs, una de las cosas que, bueno, él tuvo la suerte
también de ser uno de los primeros, digamos, primeros, pioneros, y además era muy exigente. Era muy exigente en cómo se veía el producto hacia el usuario, ¿no? Entonces, esa excelencia por demostrar, ¿no? Mostrar el producto final acabado de una manera correcta, le permitió ser lo que es también. Es decir, empezar así, ¿no? Porque Android siempre estuvo a la cola. Android hacía las mismas cosas, pero no eran iguales. El acabado era mucho más bruto, era más. Fíjate que Android siempre te permitió hacer cosas más amplias. Cualquiera podía subir a un gato. Es que tenía un colega en mi empresa que subió la foto de un gato que hacía ya, era tocarlo y hacía y tenía 1000 descargas. En Apple es verdad que hay una censura un poco grande, ¿no? No cualquiera puede subir cualquier aplicación. Se las puede pasar la censura, ¿no? Jugando sus cartas, ¿no? Pero ese hecho de no puedes subir, ya basta. Creo que hay un lema ahora en la App Store de ya basta de subir aplicaciones de pedos. Ya no. En plan, si planeas hacer una aplicación de pedos, no te la vamos a probar. Que por un lado, sí, coarta un poco la libertad, ¿no? De, bueno, si yo lo quiero subir, lo subo, ¿no? Para algo está la libertad de competencia. Pero bueno, por otro lado también esa calidad de lo que tú esperas obtener, ¿no? Que no necesariamente consigues aplicaciones buenas a cada rato. Pero bueno, en Android hay como más, es un campo más abierto, digamos, ¿no? Ya, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, eso es. Igual que en iOS, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que hay que buscar lo bueno de cada plataforma. Yo no soy anti Android ni soy pro iOS 100%. Yo creo que hay que ser ecuánime, ¿no? Entre ambas, el usuario es el usuario. Al final como que tengo más, ya mi mentalidad cambió al usuario, qué es lo que quiere el usuario, cómo lo complaces, cómo le das a una aplicación A o B que él quiere usar, que él le guste. Una de las cosas súper interesantes es que en Apple, por ejemplo, ellos dan premios, ¿vale? Diferentes premios al año. Es decir, ellos premian aplicaciones que son bonitas, que utilizan animaciones, cosas de última generación que ellos han sacado al mercado, que usan widgets, que usan de la tecnología nueva, ¿no? Pero tú te pones a mirar realmente el grosor de la cantidad de usuarios que usan cosas fancies. Yo te reto en el teléfono a decirme qué aplicación usas ahora, que tenga una animación wow, que te deje deslumbrado, cuántas veces la usas. Realmente el grosor de ese tipo de personas, de ese perfil de usuarios, no es muy alta, en mi opinión. Al principio, luego terminas aburriéndote. Es que realmente las aplicaciones que uno usa en el teléfono son las que te cubren las necesidades básicas, ¿no? Yo, por ejemplo... Sí, me vino a la cabeza. Hace muchos años un cambio que hubo en KDE, en el escritorio de Linux, que empezaron a aprovechar las capacidades de los las GPUs. GPUs y tal, y entonces pues hacías cosas espectaculares como coger y mover los escritorios virtuales con un cubo 3D No me acuerdo de eso, sí. y lo de coger y cerrar una ventana y que boom saliera ardiendo y esa clase de cosas que era espectacular en aquella época, pero al final tú lo que querías era trabajar o lo que querías era otra cosa, pero la chuminada esta de tal te hacía gracia el primer día, segundo día y el tercer día, pum, fuera, desactivado. Sí, después como no sé por dónde desactivarlas, tiras como el ordenador o tiras como en Linux y dices instalo Windows. ¿Dónde está la clave esa que tenía todo el mundo, que había del Windows? Pues sí, la verdad es que es muy interesante y yo sacaste el tema la verdad es que es uno de los temas del podcast, que es la diferencia entre código abierto y código cerrado, aunque también se podría hablar mucho acerca de lo relativamente abierto que son, porque ninguna es completamente cerrada o completamente abierta. O sea, Android también tiene cosas que no son completamente abiertas, como todos sabemos. Y iOS o Apple tiene alguna cosa que otra
que también contribuye, ya lo hemos hablado incluso con nuestro anterior invitado, que también contribuye al código abierto, de alguna manera. Yo quería preguntarte, llegados a este punto, porque ya llevamos más de una hora dándolo todo, ¿por dónde crees que va el futuro? Es decir, por la IA, por ejemplo. Sí, Bueno, porque wow. también, no solo móviles, porque también estamos hablando de que también hay la posibilidad de realidad aumentada que está ahí también, a lo mejor. O realidad virtual, creo que está quedando un poco lejos, pero realidad aumentada, pues creo que hay cierta apuesta. Apple creo que quiere hacer cierta apuesta por eso. Sí, ellos de hecho tienen una librería que se encarga de todo el tema de realidad aumentada con las Apple Vision, las gafas de visión artificial, pues. Sí. La experiencia es espectacular. Yo las probé y me quedé anonadada con los vídeos, con la inversión, Pero es cierto que no hay demasiado mercado por el precio de las gafas, no sé qué es, ¿vale? Pero aún no sé si las personas estamos concienciadas en usar algo extra, un hardware que sea externo a ti, un reloj es fácil de llevar encima, un teléfono lo llevas aparte, pero unas gafas las tienes que tener contigo. Entonces, hasta que, por ejemplo, Facebook ha sacado sus gafas Ray-Ban con vídeos y tal, no es realidad aumentada, no es visión artificial, pero bueno, pueden incorporarlas a futuro. No sé decir realmente por dónde van los tiros en cuanto a inteligencia artificial. Yo la estoy usando en determinados casos para... Antes utilizaba Stack Overflow para resolver dudas, ahora... Pero lo cojo con pinzas, ¿vale? Ahora pregunto a ChatGPT, por ejemplo, o Claude, y le pregunto, oye, esto... Y me sirve simplemente como para darme pistas. No cojo el 100% de la información que me proveen porque muchas veces no es buen código, no es real, o sea, no es verídico lo que te dan al 100%, entonces siempre hay que contrastar, ¿no? La información que te da, pero sí que te da pistas hacia dónde quieres, hacia cómo solucionar el problema. En cuanto a móvil, bueno, con Apple acaba de sacar justo en Estados Unidos lo de IA con Siri. No sabemos en Europa cómo es porque no lo van a sacar aún por todas las normas europeas. Entonces, bueno, habrá que ir a Estados Unidos a probarlo. Pero yo creo que va a ser parte de nuestra vida hasta que los recursos naturales nos dejen. No, porque requiere una gran potencia de energía, requiere almacenaje. Habría que ver cómo se gestiona eso, ¿no? Porque al final es todo en tiempo real. Pero bueno, no sé hasta dónde va a ser, pero hay que hacer el embrace, ¿no? Embrace de la tecnología está allí, hay que aprenderla, hay que criticarla cuando sea justo y necesario y aprender de ella, porque está allí, ya llegó, está con nosotros y ya básicamente va a estar en nuestras vidas. Entonces, en mobile, básicamente, bueno, ahora mobile, así se pierde el móvil y tu vida se pierde porque está todo allí. Entonces yo creo que el futuro va a ser así. Yo creo que de alguna manera vamos a utilizar ya. No sé hasta qué punto las personas en su día a día lo van a utilizar, pero se acostumbrarán, nos harán más tontos, eso sí. Yo creo que nos harán más tontos porque nos van a dar las cosas tan inmediatas y tan rápidas que no vamos a saber qué es investigar, qué es buscar y la paciencia no la vamos a tener con nosotros. Yo creo que eso va a ser algo bueno para la sociedad y malísimo por otras cosas, ¿no? Hay que enseñar a los niños también cómo Cómo manejarlo. manejarlo, ¿no? Yo tengo una pregunta, yo creo que ya vamos terminando, supongo Sí. que éramos un realidad de tal, pero es que antes me ¿Te dispersé. distrajiste? Te voy a preguntar, aparte de tu vertiente profesional y eso, no Sí. sé si quieres comentar algún side project que tengas, en que hayas participado, porque me acuerdo, me vino así a la cabeza cuando estaba probando la entrevista, que tienes una aplicación móvil para el tema de eventos tecnológicos que habías Ay, dedicado sí, 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 tiempo sí. Le dimos y un poco no de sé, pues si baja tienes alguna sí. cosa más que tuvieras desde entonces, vaya.
Pues sí, esta aplicación, lo que pasa es que le dimos de baja porque era un problema actualizarla. La aplicación estaba orientada a mostrar conferencias, digamos, agrupar todas las conferencias que se hacían alrededor del mundo en una sola app. Entonces tú podías buscar tenías un buscador que te permitía, pues, buscar conferencias, yo que sé, de Apple, de Android, lo que fuera, y te las ponía, ¿no? Era como un YouTube de conferencias. El problema es que era un poco difícil de actualizar porque teníamos que hacer a mano la actualización de todas, mirar cada una y subirlas tenemos Firebase. No estaba muy securizada. Pero estuvo un año arriba, tuvo buena acogida, pero lo hice con un amigo. De hecho, trabajamos por un rato que nos pusimos y le acabamos y a la gente le gustó mucho. Pero es que el mantenimiento de una app realmente es tiempo que tienes que invertirle y digamos que no, ninguno de los dos tenía el tiempo para hacerlo. Entonces al final le dimos de baja. Aún sigue en Apple, en el Store, pero está de baja. Y digamos que esa aplicación estuvo muy bien. También tenía otra que hice en Rentalia, que fue Honjaku, le llamábamos, que era un traductor que hicimos open source. En Rentalia no podíamos traducir. Bueno, había una persona que se dedicaba a hacer todas las traducciones y las ponía en Excel y luego las bajaba y tenías que hacer Android y iOS. Y entonces en Android es HTML, pero en iOS es otro formato en pelis. Era un rollo. Entonces se tardaba lo infinito, ¿no? De tiempo. Y al final, pues hicimos una web que tú le ponías las traducciones en CSV con digamos, con unos tokens para determinar qué era plural, qué no, etcétera, y te generaba los ficheros en Android y iOS instantáneamente. Y lo hicimos en Rentalia. Estuvo muy, muy interesante y es open source. Y bueno, fue muy, muy, muy low cost. Eso sí, muy low cost. Pero fíjate, al final es una web. Al final es simplemente un servidor. Era con Node JS, con Express como el server, y es un localhost que tú levantas en tu máquina y te permite, bueno, siguiendo los patrones, te permite generar los ficheros. Y ¿qué otro tengo? Sí, tengo varias cosas en GitHub que son open source. Por ejemplo, tengo un listado de tools para trabajar con mobile y entonces las personas tienen, bueno, pues tienen libertad para actualizarlas como quieran, cuando quieran. Otro que tiene como 900.000 estrellas, una cosa así, es la de... En iOS tenemos la capacidad de utilizar URL schemes. Las URL schemes te permiten referirte a una app o a una página de tu aplicación, una sección de tu aplicación y abrirla instantáneamente. Y pues es básicamente personas porque se han colocado todas las URLs que estaban capadas por Apple, las habíamos puesto allí, porque era complicado. ¿Tú quieres abrir YouTube? A buscar cómo es lo scheme. Eso era como un códice de la Biblia oculta de los romanos, ¿sabes? Y entonces, bueno, fue muy, muy, a la gente todavía hasta el día de hoy están dándole estrellas. Y pues, bueno, quiero hacer otra app, de hecho, este mes, a ver si tengo la capacidad y las ganas de hacerla. Y bueno, ya te comentaré si la hago y pues la publico. A ver Pues qué tal. yo creo que sí. Nos interesaría saberla cuando la publiques y todo eso. A lo mejor puedes volver a este podcast. Creo que nos ha Vale, gustado mucho hablar contigo. pues Y la verdad es que no solemos tener gente, y lo comentaba al principio del podcast fuera de micro, a lo mejor, no solemos tener gente de móviles. Y los móviles es que los usamos para todo hoy en día. Es decir, no podemos vivir sin ellos. Y hemos tenido muy poca gente de móviles porque nos centramos en gente que está en otras posiciones. claro. Pero yo creo que no vamos a poder escapar de ellos. Los vamos a seguir usando y mucha gente más se va a querer meter en el desarrollo de móviles y en otras cosas. O sea que es así. Y ha sido un placer hablar contigo, la verdad. Nos ha encantado. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Muchas Chao. gracias, Manel y Fran. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Hasta luego. Adiós.